Buenas tardes, chicos. Contesten pues todo, no sean así. Han reflexionado en Semana Santa, no sean las cosas igual, pues. A ver. ¿Dónde está Esther? Doctor, buenas tardes. Hola, Esthercita. ¿Qué tal les fue en la marcha? Cuéntame. Sí, doctor, fuimos varios, muchos, y completamos la ¿Dónde han calle ido? de la cultura. Fuimos por la cultura, luego por Avenida del Sol, Ya, y subimos hasta la... Sí, doctor. ya, pero se habrán confundido con el resto de huelguistas. No estábamos con mandiles, doctor, y no nos confundíamos. Bueno, buen detalle, buen punto. Exactamente, ¿qué están reclamando? Estamos reclamando lo que es el internado, varios puntos, como el hecho de tener seguro de vida, seguro de salud, em, vaya, también a tener un salario o algo remunerado que sea el mínimo vital, tener el EPPs a tiempo o cuando se requiera. Ajá. Em, ¿Qué más? Ya, las horas de trabajo que sean 150 horas Ay, semanales. ay, Dios mío, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Estoy viendo un ratito, doctor. A ver, Aquí está. ¿qué más, señor? Te tomo mi Días de café. descanso por enfermedad, pruebas de despistaje COVID-19, seguro complementario de trabajo de riesgo y horarios. Bueno, eso es todo, doctor. Ya le mencioné lo demás. Ujú, ya. ¿Y ustedes creen que les van a hacer caso o no? Ya está la propuesta de ley, esto dijeron ayer en la reunión, y ¿Qué solo propuesta de ley? dice ley. ¿Una ley de internado? Sí, doctor, me parece que es esta ley que regula la modalidad formativa de prácticas preprofesionales de internado en medicina humana. ¿Que es un proyecto de ley? Sí, doctor. Dice, ¿Y sí, quién lo va a pero presentar? dice, ¿Quién lo va a presentar? ya se presentó, doctor. Dice, este año se ¿A dónde? ¿Al publicó el... Congreso? Sí, doctor. ¿Quién lo ha presentado? De Sociedad, no, Federación Peruana de Estudiantes en Medicina Humana. No tiene poder para presentar proyectos de ley. Ya, entonces, no sé Los quién. únicos que pueden presentar proyectos de ley es el presidente de la República, los congresistas, o a ver, lo que yo recuerdo, yo soy un poquito medio tinterillo. O firmas ciudadanas, no sé si es 0,1% del padrón electoral, una cosa así. Yo quiero un congresista a presentarla, es más fácil, la forma más fácil, a presentar el proyecto. ¿Por qué pienso que le están tomando el pelo a ustedes? No sé, doctor, pero es a nivel nacional. A Y eso voy. Me imagino que debe haber algún, a nivel nacional. Bueno, a ver, nos quedamos acá, chicos, en la última clase, hágame recordar. mm, no está presentando, doctor. Ya Ahora estoy sí. No, presentando. más antes, más antes. Más antes No, nos quedamos acá. no llegamos a ese tiempo. A este hemos llegado. No, la celeste no. ¿Puede subir más, por favor? Ah, ¿no? ¿No era todo eso? No, doctor, es que no hicimos una clase el martes. Claro, Esa sí, sí sí, lo sé. hicimos. La Claro que sí, siguiente. sí lo hemos hecho. Sí, esa sí. A ver, Esa sí hicimos ese tiempo. ya. A ver, ¿quieren que les diga mi verdadera opinión sobre vuestro pliego de reclamos o quieren que les mienta? Díganos la No, verdad, les voy a doctor. decir lo que seguramente muchos de vuestros docentes van a decir, ¿ya? Algo que les gusta a ustedes escuchar. Está bien, chicos,
reclame, está muy bien, que tenga su salario, que tenga sus horas de descanso, que tal lisura, está muy bien, aplausos, ya está. Ya les dije lo que quieren escuchar, ahora les voy a decir lo que yo creo en realidad. No estoy de acuerdo con su punto de reclamo, bajo ningún punto de vista. A ver, viendo a lo más, vamos un poquito, les voy a dar mi punto de vista, ¿sí? De repente estoy equivocado, alguien puede no estar de acuerdo, pero les voy a dar mi punto de vista sincero. Yo pensé que ustedes estaban reclamando el hecho de que, oye, que hayan más plazas de internado, porque se van a hacer internado, claro, algunos chicos se van a ir a Quillabamba, otros se van a ir a Sicuani. Oye, que haya plazas, que haya plazas en el hospital, que el seguro abra sus plazas para que ustedes se puedan formar. Yo pensé que ustedes, mira, los chicos que están saliendo, que han hecho el internado durante la pandemia, han reducido su internado a creo que 9 meses y venían interdiario. No, yo pensé que ustedes iban a pedir venir diario al hospital porque tenemos que ir a aprender. O sea, todos vuestros reclamos más parece de un sindicato que de estudiantes de medicina. El sindicato pide más sueldo, descanso, 6 horas de trabajo. Ah, Dios. Pero no están pidiendo, oye, quiero que el hospital me dé más instrumentos para poder aprender. Quiero que me den más mano cuando esté en la sala de operaciones. Quiero que haya siempre un médico cuando esté haciendo mi guardia en emergencia y no me dejen solo. Parece el pliego de reclamo. Ojo, y no es de ustedes, ¿ah? Entiendo que es de todos los estudiantes de medicina del Perú. Es un pliego de reclamo sindical. Y yo les recuerdo, les doy mi punto de vista, yo les recuerdo, a ver, cuando vino la pandemia, los primeros que empezaron a retirarse fueron los alumnos, los segundos en retirarse fueron los internos, y eran grupos de riesgo, no eran grupos de riesgo, no eran grupos de riesgo eran los viejos, éramos los viejos, los gordos, los que tenían comorbilidad, y muchos colegas, y los hospitales, en la peor crisis sanitaria de nuestra historia, trabajaron sin internos. Entonces, ahí yo descubrí lo que muchos me decían. El interno es aquí en el hospital, es prescindible. No lo necesitamos. Y realmente la pandemia me demostró eso. El interno en el hospital no es necesario. El hospital puede trabajar sin internos, como está trabajando ahorita, tranquilamente, sin internos. Sin internos. Durante la pandemia hemos trabajado sin internos. Los internos aparecieron, creo que terminando la segunda ola, porque los chicos tenían que hacer algo, bueno, tenían que hacer su internado, tenían que completar y aparecieron por ahí. Después, no, ¿ah? El hospital trabajó tranquilo sin internos, sin internos, en la peor crisis sanitaria de nuestra historia. Cuando, desde mi punto de vista, los internos tenían que haber estado ahí para aprender en el campo de batalla cómo era la pandemia. La que se perdieron, chicos, vuestros compañeros, la que se perdieron. Y no eran grupo de riesgo. Han muerto colegas, no, nadie hubiera querido que mueran internos, por supuesto, pero las posibilidades que un interno muera eran mucho menores que las posibilidades que un asistente muera. Sin embargo, se retiraron. Pues vienen ahora los chicos, los estudiantes a pedir mejores condiciones laborales y no están pidiendo mejores condiciones académicas. Qué decepción, qué decepción. Porque yo veía a muchos compañeros preocupados, doctor, estamos rotando apenas 3 días a la semana acá en medicina, antes se rotaba diario, todos los días y rotábamos 3 meses. No, ahora van a rotar 3 días, nada más. ¿Qué están aprendiendo los chicos? No hay eh, actividad académica en los hospitales. Yo pensé que estaban pidiendo eso. Franco, yo pensé que estaban pidiendo eso. No, están pidiendo más salario. Están pidiendo descanso. Están pidiendo 6 horas de trabajo. O sea, van a entrar a 7 de la mañana y se van a ir 1 de la tarde. Así no se aprende medicina, chicos. Les doy mi punto de vista. Ya, vamos a seguir con esta parte. Esa fue la parte que creo que ustedes no querían escuchar, pero creo que ustedes deberían. Se aprende con el paciente en la mano. Se aprende con el paciente al lado. EPPs, el EPP más importante es la mascarilla. No hay ningún estudio que el COVID no se transmite por la ropa. ¿Qué está pidiendo EPP? Yo cuando voy a UCI COVID me voy con mi mandil, con la mascarilla bien puesta, por supuesto. La mascarilla sí es básica. Un ambiente ventilado. Ya está.
EPP. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hay alguna evidencia, algún estudio que diga que el mandilón me previene COVID? ¿Así? Muéstremelo. Ay, pues chicos, bueno, son todo, pues en masa. Pues. Reclame mejores condiciones académicas, carambas. Reclame mejores condiciones académicas. El hospital es para aprender, no está yendo a trabajar. No le van a hacer caso. No le van a hacer caso. En la diabetes, mejor dicho, cuando no hay diabetes, el páncreas trabaja produciendo las llaves. ¿Qué es la insulina? La insulina es la llave que hace que vía el cerrojo la puerta se abra para que la glucosa pueda entrar a nutrir a las células. En la diabetes tipo 1, lo que existe, o que lo que no hay, mejor dicho, es una fábrica de llaves porque el páncreas no funciona. No hay llave, la puerta está cerrada, la célula se desnutre y la glucosa, que es el alimento, se acumula en la sangre y aparece la diabetes. En la diabetes tipo 2, lo que tenemos es llaves, pero existe lo que se llama resistencia a la insulina. El cerrojo no funciona bien, el receptor no funciona bien, por la obesidad. Por tanto, la puerta o muchas puertas no se abren, las células algunas se desnutren, otras no, es de lo relativo de la diabetes tipo 2, y la glucosa se acumula afuera. Ven, la misma consecuencia para una enfermedad que tiene diferentes explicaciones fisiopatológicas. Entonces, diabetes tipo 1 y tipo 2 son diferentes en su fisiopatología, pero son similares en sus consecuencias, aunque los tiempos en los cuales las consecuencias aparecen son diferentes. Este gráfico creo que sí lo van a poder entender. A ver, algo más. ¿Por qué no piden, chicos, no, yo me está preguntando algo, si realmente quieren EPPs para poder hacer internado, ¿por qué no piden EPP para hacer rotación? ¿Ah? Claro, para rotar, pidan EPP. Ah, en la diabetes tipo 1, entonces, ay chicos, un momentito, sí, perdón, estoy acá con una pequeña urgencia. Espérenme un segundito, vayan leyendo lo que dice la lámina. Espérenme un segundito. Disculpa, creo que se quedó en paciente hospitalizado versus paciente ambulatorio. Sí, yo también vi la anterior clase y se quedó ahí, pero lo que nos está mostrando el doctor no está en esa lámina. O sea, de frente se pasó a una diapositiva amarilla que no habíamos visto. Creo que son otras diapos. Jaja, parece que son otras diapositivas, yo también me di cuenta de eso. Ay, perdón, muchachos. A ver, les estaba contando acá. Básicamente lo que existe en la diabetes tipo 1 es la célula beta muere. Y como es un puñado, mueren rápido. ¿Por qué mueren? Por un ataque autoinmune, que es lo habitual. Hay una pérdida de ataque antígeno-anticuerpo. Algunos virus tipo Coxsackie, por ejemplo, pueden despertar ciertas respuestas inmunes, antígenos de la célula beta que normalmente no deberían haber. Entonces, lo que al final ocurre es un ataque contra la célula beta, habitualmente autoinmune. Puede ser por sustancias tóxicas, el diazóxido, por ejemplo, daña célula beta. Esto se usa bastante, por ejemplo, en medicina experimental, cuando estás con un paciente que tiene un insulinoma y el paciente pobre está con hipoglisemia, le das diazóxido, mata la célula beta y de la hipoglicemia
lo pasas al paciente de diabetes tipo 1. Este es lo que ocurre. Esta es la célula beta, es una masa, es un islote. ¿Ah? Estas células tienen antígenos, como cualquier célula, pero son antígenos que son tolerados por el sistema inmune. Y el sistema inmune, por una reacción cruzada con un virus, algunos componentes de la leche, por ejemplo, algunos otros virus hay, y obviamente razones genéticas, van a hacer que el sistema inmune pierda la tolerancia y empiece a atacar a ese puñado de células beta, que son pequeñas, ¿eh? Corresponden apenas al 2% del peso del páncreas, o sea, poco. Entonces rápidamente la masa de células beta cae con ello la insulinemia y la glicemia que se empieza a elevar. Recuerden que la insulina es la principal sustancia anabólica conocida. Ya, con este pequeño antecedente. La diabetes mellitus, vamos a clasificarla en hasta 5 tipos, aunque 4 son los tipos más importantes. La diabetes tipo 1 se escribe así, 1 no en romanos. La tipo 2, no en romanos, sino en arábico, tipo 2. La diabetes secundaria, secundaria a otras enfermedades que llevan a diabetes. Y la diabetes gestacional, que es aquella que se desarrolla durante el embarazo. ¿Ya? Diabetes que se desarrolla durante el embarazo, específicamente a partir de la semana 24. Ya está. La diabetes gestacional tiene mucho que ver con la diabetes tipo 2, mucho que ver. Yo acá les he puesto en amarillo el tipo de diabetes más predominante, el más importante porque es el más frecuente, la diabetes tipo 2. Este es el tipo de diabetes que más nos está atacando. Es la pandemia que sigue habiendo, la pandemia silenciosa sigue. El COVID se está yendo, pero diabetes sigue ahí apareciendo, sigue todavía. Mm. Y la diabetes LADA, que es una diabetes especial, les voy a contar por qué es especial. Es una diabetes LADA, la diabetes LADA es una diabetes tipo 1, pero de lenta evolución. Como es de lenta evolución, puede aparecer en pacientes un poquito mayores. Sin embargo, para eso es este gráfico, donde hay más dificultades a veces, en diferencia, porque a ver, les cuento, diagnóstico de diabetes, ¿no? Tu glucosa te sale por encima de 126 dos veces, listo, diabetes. Tipo 1, tipo 2, gestacional, secundaria, no lo sé. El test de glucosa solamente me dice si es que hay diabetes o no, no me dice el tipo de diabetes. Diabetes gestacional es fácil de diagnosticar porque ocurre a partir de la semana 24, tienes que estar gestando para que tengas el diagnóstico. La diabetes secundaria es una diabetes secundaria, una enfermedad habitualmente crónica, tipo un hipertiroidismo, un feocromocitoma, qué sé yo, una enfermedad que se manifiesta de otras formas y también como hiperglicemia. ¿Ya? Pero la diabetes tipo 1 y tipo 2, digamos que es más o menos fácil de diferenciar, pues, pero a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil, y para eso viene esto. Ustedes seguramente han escuchado que la diabetes tipo 2 es más frecuente del niño y la diabetes tipo 2 del adulto. Es verdad. La diabetes tipo 1 típicamente es en niños púberes o prepúberes a veces, o en personas un poquito jóvenes, 30, 40 años, mientras que la diabetes tipo 2 es típico del paciente mayor. Mientras más años tengo, más riesgo de diabetes tengo. ¿Recuerdan cómo la edad es un factor de riesgo para hacer diabetes? Para hacer diabetes tipo 2. Pero, acá viene el pero, esto no es absoluto. Y cada vez están pasando los años y cada vez se demuestra lo relativo de la edad en el diagnóstico del tipo de diabetes. Por ejemplo, tenemos aquí en el Hospital Regional en Cusco, donde ustedes no quieren ir, tenemos en el Hospital Regional niños que tienen, mi paciente con diabetes tipo 2 más jovencito, creo que tiene 12 años, diabetes tipo 2, con 12 años, tipo 2. Oye, no que de ese tipo 1 por la edad, no, era un gordito con acantosis nigricans, con esta lesión, 12 años, tipo 2, responde a metformina. Tengo pacientes con diabetes que pasan de 50 años, oye, y que solo responden a insulina y tienen anticuerpos positivos. Ah, o sea, hay diabéticos tipo 2 jóvenes y hay diabetes tipo 1 mayores. Y lo que les contaba a ustedes, cada vez es más frecuente encontrar diabéticos tipo 2 jóvenes que bajan de 30 años, de 20 años. En serio, yo tengo la consulta en el hospital o afuera, una vez a la semana, no basta, yo diría 2 veces a la semana, pacientes con diabetes tipo 2 menores de 24 años, jóvenes. Listo. Inicio de síntomas. Típicamente en la diabetes tipo 1, como es un ataque contra la célula beta,
rápidamente barres con la masa de células beta, y por lo tanto los síntomas van a ser bruscos. Rápidamente haces polidipsia, poliuria. En cambio, el tipo 2, como es un ataque gradual, la resistencia a la insulina es un fenómeno de años, entonces el paciente gradualmente me hace síntomas. Pues, sin embargo, en la práctica, ¿qué cosa vemos? Que hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 que tienen síntomas graduales, tan graduales que ni importancia les dan y parece que ni los toman en cuenta. Y de lo gradual puede pasar a ser brusco, y claro que tenemos pacientes con diabetes tipo 2 que me debutan con polidipsia, poliuria y franca pérdida de peso, o sea, síntomas bruscos. Ah, diabetes tipo 1, no, también puede ser tipo 2. Mira lo relativo del inicio de síntomas. Si los síntomas son floridos, típicamente el diabético tipo 1 tiene síntomas más floridos, lo que les contaba, mientras que el tipo 2 son síntomas más bien leves o ausentes. Eso es verdad, porque el diabético tipo 2 requiere más tiempo para que la enfermedad se presente. Sin embargo, vean, hay pacientes que tienen síntomas ausentes y dejan y siguen comiendo igual, siguen engordando igual, y luego esos pacientes pueden hacerte diabetes florida, con síntomas floridos de un momento a otro, igualito. Entonces, cuando tú tienes un paciente con diabetes y que tiene síntomas floridos tipo 1, no, también puede ser tipo 2. Es más, muchos pacientes con diabetes tipo 2 debutan como cetoacidosis diabética. Teóricamente, y a ver si podemos ver un poquito de eso en la clase de hoy, el paciente que tiene el diabético tipo 1 se complica con cetoacidosis diabética. Y el diabético tipo 2 se complica con estado hipermolar. Esto es lo habitual, o mejor dicho, lo teórico, no lo habitual, lo teórico. Que el diabético tipo 1 te haga cetoacidosis y el diabético tipo 2 te haga estado hiperosmolar. Sin embargo, Cusco, año 2020, 2021, 22, 19, Cusco en este milenio y el milenio anterior, teníamos de 100 pacientes con cetoacidosis diabética, 98 que eran diabetes tipo 2. Esta regla tampoco se cumple para diferenciar diabetes tipo 1 y tipo 2. El peso sí. En el peso sí, yo le doy mucho valor. Típicamente el diabético tipo 1, como tiene insulinopenia, son pacientes delgados. Y el diabético tipo 2, como tienen resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, me aumentan de peso y típicamente la obesidad acompaña al inicio del diabetes tipo 2. Pues viene un paciente con glucosa alta, está bajando de peso, todo está bajando de peso, ¿sí? Bajo mucho de peso. Antes eras gordo, antes pesaba 120 kilos, normal. Yo ahora estoy pesando apenas 80, todo flaco. A obesidad previa. Eso es diabetes tipo 2. El diabético tipo 1 no te hace obesidad. No te hace obesidad. Pero para que vean lo relativo que también puede ser esto, les cuento un cuento. Alguna vez en un congreso, fue en Chicago, si mal no recuerdo, este, había una asociación de pacientes con diabetes tipo 1, ¿ya? Tipo 1. Y en la asociación eran pacientes con diagnóstico confirmado de diabetes tipo 1. ¿Tú veías gordos? Me decía, oye, pues ese pata, ¿por qué está gordo? Es tipo 2, yo decía. Y te pones a conversar con ellos porque fueron al congreso a hablar de su experiencia como diabéticos. Estos pacientes se engordaron con la insulina, eran flaquitos antes del diagnóstico. Llegó el diagnóstico, seguían flaquitos, empezaron con su insulina, con 2 insulinas al mismo tiempo, 4 inyecciones al día, controlando bien su dieta, pero comían bastante, se ponía más insulina y empezaron a aumentar de peso. Obesos, diabéticos tipo 2. Pero recuerden, en ese tipo de pacientes el aumento de peso vino con la insulina. En el paso de los pacientes con diabetes tipo 2, el aumento de peso viene antes de la enfermedad. La diferencia. Yo sigo pensando que el peso es la principal diferencia clínica entre un diabético tipo 1 y tipo 2. Ojo, el aumento de peso actual o como antecedente te indica que ese paciente es diabético tipo 2. ¿Mm? Como la diabetes tipo 2 tarda en evolucionar y tienes mucho tiempo de hiperglicemia con síntomas leves o ausentes, lo que obliga al paciente a que de repente no acuda a consulta, las complicaciones crónicas, neuropatía, retinopatía, etcétera, en el diabético tipo 2 pueden estar presentes al diagnóstico, pero en el diabético tipo 1 no. ¿Por qué? Porque en el diabético tipo 1, mira que ha pasado poco tiempo desde el ataque a la célula beta, los síntomas favoritos al diagnóstico. Ha pasado poco tiempo, grandes hiperglicemias, pero por poco tiempo. ¿Cuántos? ¿3 meses nada más?
Entonces, ellos no tienen neuropatía, retinopatía o nefropatía al diagnóstico. En cambio, el diabético tipo 2 sí puede tener complicaciones crónicas al diagnóstico. Hasta 40% de neuropatía diabética al diagnóstico, 20% de nefropatía diabética al diagnóstico, pero la gran mayoría no tiene complicaciones crónicas al diagnóstico, incluso siendo diabético tipo 2. Entonces, si te viene un paciente con diabetes tipo 1, con diabetes, recién diagnosticado, y ya te da síntomas, o tú al momento de explorar has encontrado alguna complicación crónica, esa complicación crónica, por ahí viene su nombre, requiere tiempo. Pues este paciente debe tener una diabetes de larga data. Si es de larga data, con pocos síntomas, tiene que ser diabetes tipo 2. Es lo más probable. Un paciente con diabetes tipo 1 solo responde a la insulina. Un diabético con diabetes tipo 2 te responde a dieta y ejercicio. Yo diría la principal forma de diferenciarlo. Esta. El diabético tipo 1, tú le das dieta, ejercicio, el pobre tipo no aguanta y sigue con grandes hiperglicemias. En cambio, el diabético tipo 2, al inicio al menos, dieta y ejercicio, qué bien te responde. Qué bien te responde. Péptido C bajo en el diabético tipo 1, péptido C alto al inicio al menos del diabético tipo 2. Es algo habitual. Ustedes saben que el péptido C me indica cómo anda la secreción endógena de insulina. Si vas a hacer anatomía patológica, esto casi nunca lo necesitamos, nadie hace biopsia de páncreas para ver qué tipo de diabetes tienes. Pero si por ahí hay la oportunidad, aparece en la diabetes tipo 1 una insulinitis, o mejor, una insulitis. Es decir, inflamación de los islotes, ataque autoinmune, y solamente hay depósito amiloide en las células beta en el paciente con diabetes tipo 2. ¿Sí? Una forma de diferenciarlo. Anticuerpos positivos en el diabético tipo 1, ausente en el diabético tipo 2. Entonces, vean cómo puedo hacer la diferencia. Habitualmente vas a usar más de un dato, el peso, la edad, para poder hacer la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que es quizás la parte un poquito más complicada del diagnóstico diferencial de tipo de diabetes. Recuerden eso. Hay uno más que acá no les he puesto, que es respuesta a la terapia antidiabética oral. Si un paciente con diabetes viene y te responde a metformina o a glibenclamida, tiene que ser diabetes tipo, mejor dicho, no es diabetes tipo 1. No es diabetes tipo 1. El diabético tipo 1 no te responde a la metformina, no te responde a la glibenclamida, solo responde a la insulina. Ya está. Esta es una señal de diabetes tipo 2. Esta, la cantosis nigricans. Esto. ¿Entienden, verdad? Esto que aparece en el cuello, en las axilas, en la ingle, esto es señal de diabetes tipo 2. ¿Qué me indica la cantosis nigricans? Hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia nunca existe en el diabético tipo 1, que no esté con tratamiento. Y la resistencia a la insulina con hiperinsulinemia casi siempre está presente en el diabético tipo 2. ¿Mm? Ya, ya. Vamos a hablar de las causas de diabetes secundaria. Tómale foto a esta lámina. ¿Se puede grabar la clase? Ustedes no piden grabación, ¿no? Ya se lo voy a grabar, ¿ya? Oh, no, no hay esa posibilidad. Uy, yo pensé que podía grabar. En fin, ya. A ver. Diabetes secundaria se refiere a que hay un fenómeno, una enfermedad reconocida, diagnosticada fácilmente, que explica la hiperglicemia del paciente. Vean los diferentes tipos que hay de diabetes secundaria. Para vuestra información, la diabetes secundaria solo responde a la insulina. No se utilizan antidiabéticos orales. Esa es la regla. Obviamente, siempre hay una excepción que confirma la regla. Vean los diferentes tipos de diabetes secundaria que tenemos. Diabetes por defectos genéticos en la función de la célula beta. O sea, la célula beta está indemne, pero tiene defectos leves en la secreción de la insulina. Defectos que están codificados en el cromosoma 20. ¿Mm? A esto se le llama diabetes del adulto de inicio en la juventud. Maturity onset diabetes of the young. Por su sigla en inglés. Diabetes del adulto de inicio en la juventud. Es un tipo de diabetes, la diabetes MODY, escuchen bien, es un tipo de diabetes que ocurre en personas jóvenes. No hay obesidad de por medio. 2. 3. Tiene mucha agregación familiar, o sea, mi papá también tiene diabetes, mi hijo tiene diabetes, mi hermano tiene diabetes, tiene mucha agregación familiar, y es el único tipo de diabetes secundaria que puede responder a
glibenclamida. El único tipo de diabetes secundaria que puede responder a glibenclamida. Lógico, la glibenclamida estimula la secreción de insulina y lo que tengo acá es una célula beta que no me bota mucha insulina. Un poquito lo vamos a estimular con glibenclamida. Esa es la diabetes tipo MODI. Recuerden, pacientes delgados, jóvenes, pero no tan niños como el diabético tipo 1, ¿m? Y que te responde con pequeñas cantidades de glibenclamida. Esa es la diabetes MODI. Luego están las diabetes donde existe un defecto genético, no en la secreción de insulina, sino en la acción de la insulina. A esto se llama la famosa resistencia a la insulina tipo A o tipo B. Imaginen ustedes, por ejemplo, esta imagen, esta acantosis nigricans, en todo el cuerpo, ya. A eso se llama leprechaunismo. Es una enfermedad donde el niño nace sin o con muy pocos receptores de insulina. Entonces te hace diabetes con una gran insulinemia, con resistencia a la insulina que se ve en una acantosis nigricans prácticamente en todo el cuerpo, y son niños, neonatos. ¿Cómo lo tratas eso? Con insulina. El síndrome de Robson-Mendenhall, que va a se comprende con una gran resistencia a la insulina. ¿Cómo se trata? Con insulina. Acá la metformina, lamentablemente, no funciona. Diabetes lipotrófica, donde hay una gran resistencia a la insulina. ¿Qué se utiliza? Insulina. Enfermedades del páncreas, lógico, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, fibrosis quística, cualquier lesión o neoplasia del páncreas, puede llevar a que se pierda masa de células beta y aparece hiperglicemia. ¿Cómo se trata con insulina? Ustedes están llevando gastro ahora, ¿no? En este semestre, chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Ujú. A ver, cuando hagan pancreatitis en gastro, van a ver que la hiperglicemia es un factor de mal pronóstico para la evolución de ese páncreas, de esa pancreatitis. ¿Por qué es mal pronóstico? Porque implica daño de célula beta, o sea, un daño profundo del páncreas. Entonces, cuando hay daño del páncreas y por ende de la célula beta, por cualquier causa, puede haber pues diabetes. ¿Cómo se trata? Con insulina. Cuando yo tengo, recuerden ustedes las 4 hormonas contrarreguladoras. Yo les dije la vez pasada. Hay una hormona que es la anabólica. ¿Cómo se llama esa hormona anabólica? Insulina. Y hay 4 hormonas que le hacen la contra. Ya 4 que le hacen la contra. ¿Quién hace la contra? La hormona de crecimiento. Hormona contrarreguladora. Cortisol, catecolaminas, glucagón. Entonces, en las enfermedades donde estas 4 hormonas aumentan, va a haber pues diabetes, por supuesto. Por ejemplo, acromegalia, aumento de hormona de crecimiento. Síndrome de Cushing, aumento de cortisol. Glucagonoma, aumento de glucagón. Feocromostoma, aumento de catecolaminas. Esas son las 4 típicas enfermedades endocrinas que van con diabetes. Y donde la terapia es insulina, no queda otra. Puede haber también diabetes en el hipertiroidismo, esto es teórico. Yo veo muchos casos de hipertiroidismo y no he visto uno solo con diabetes, pues teóricamente sí genera hiperglicemia. El somatostatinoma, el aldosteronoma, causas un poquito más raras. Inducidos por drogas, claro que sí. Vean todos los medicamentos que pueden generar diabetes, ¿no? Pentamidina, ácido nicotínico, glucocorticoides, hormonas tiroideas, lógico, si hay hipertiroides, te puede hormonas tiroideas, diazóxido, recuerda que es deleterio para la célula beta, agonistas beta-adrenérgicos, tiazidas, alfa-interferón, etc. De todos estos medicamentos que a veces una persona tiene que usar, el que con más frecuencia desencadena diabetes son los corticoides. Y son los corticoides el medicamento que más se utiliza, es de los medicamentos que más se utiliza, incluso sin receta médica, incluso sin receta médica. Tengo un montón de pacientes que tienen lupus, que tienen, no sé, pénfigo, y que reciben dosis altas de corticoides, y por las dosis altas de corticoides me hacen síndrome de Cushing, un Cushing exógeno, y me hacen diabetes. Sí, hay varios. ¿Cómo tratas eso? Con insulina o reduciendo la dosis de corticoide. Los diuréticos tiacídicos, tan usados en cardiología, tan usados en endocrinología para pacientes hipertensos, pueden generar diabetes, aunque el diurético tiacídico como diabetógeno es muchísimo menos potente que los corticoides. Recuerden siempre los corticoides. No he visto un solo paciente que recibe hormona tiroideas y que por eso haga diabetes, pero teóricamente es una causa. Ahí la tiene. Infecciones congénitas, rubeola, citomegalovirus, si has nacido con TORCH, ya saben qué es TORCH, ¿no? Toxoplasmosis, rubiola congénita, citomegalovirus, qué sé yo. Si tú naces con alguna de estas enfermedades,
con un cuadro de estos, naces, es más probable que en el transcurso de tu vida puedas hacer diabetes y que habitualmente vas a requerir insulina para eso. Enfermedades poco comunes, por ejemplo, el síndrome del hombre rígido es un paciente donde como que tuviera tetania generalizada con calcios normales, ¿m? Anticuerpos contra los receptores de insulina, enfermedades un poquito raras, y ciertos síndromes genéticos conocidos, por ejemplo, el Down, Klinefelter, Turner, la Corea de Huntington, el síndrome de Lawrence-Monbiedel, el síndrome de Prader-Willi, enfermedades genéticas que tienen un fondo genético, ¿ah? Y que a la larga pueden desarrollar diabetes. A diferencia de el Lawrence-Monbiedel y el Prader-Willi, donde la metformina puede tener cierto efecto, en el resto de enfermedades, un paciente con Down que te haga diabetes y no tiene obesidad, ese paciente va a requerir seguramente insulina. Obviamente un paciente con Down o con Turner pueden hacer diabetes tipo 2, por supuesto, si engordan, van a hacer diabetes tipo 2, para que vean lo relativo de esto. Pero si tú tienes un paciente con Down, sobre todo Down, que es el más común, con síndrome de Down, ese paciente tiene más riesgo de hipotiroidismo, eh, cardiopatía congénita, diabetes tipo secundario. Secundario. Estos son los tipos de diabetes secundaria, chicos. Y menciono aparte, esta que me gusta mucho, ¿cómo es la diabetes LADA? Ya, con esto vamos a tener los tipos de diabetes. La diabetes LADA es una diabetes tipo 1, pero de lenta evolución. Mira, aquí tienes tu masa de células beta, 30%, 20%, 10%. En el diabético tipo 1 rápidamente pasas de 100% de tu masa a tener menos del 10% de la masa, donde ese es el diagnóstico porque la enfermedad apareció. ¿Mm? En la diabetes LADA, lo que tú tienes habitualmente es esto. Ataque autoinmune, cae la masa de célula beta, pero luego se recupera. Otra vez ataque autoinmune, cae la masa de célula beta, pero se recupera. Y así, hasta que llegas pues a tus 30, 40 años y haces el diagnóstico de una glucosa que no se encuentra muy alta, porque todavía tienes el 30% del páncreas funcionando, de los islotes. Haces unas leves parece diabetes tipo 2, solo que no tienen obesidad de por medio. Anticuerpos positivos. Entonces, la diabetes LAD es una diabetes autoinmune de lenta evolución, que es exactamente igual fisiopatológicamente a la diabetes tipo 1, solo que la diabetes tipo 1 clásica es de rápida evolución. La diabetes LADA puede tener complicaciones crónicas al diagnóstico, por supuesto, porque es de lenta evolución. ¿Mm? Ya, chicos, ¿preguntas hasta acá? A ver. Doctor Hinojos, Yadira está levantando la mano. Hablen, Está chicos, de en una el vez. chat. Hablen, hablen, hablen. Doctor, buenas tardes. Hola, David, Entonces, dime. ya, doctor. Entonces, la diabetes tipolada se puede tratar digamos, metformina o con insulina, No se o si es que es metformina diagnosticado porque antes. no hay resistencia a la insulina detrás. En una primera etapa podrías utilizar glibenclamida de repente, pero habitualmente estos pacientes requieren insulina de arranque. Ins- Ujú. El diagnóstico es difícil porque tienes que tener presente, es un diabético, no sé, que tiene 40 años y le hacen el diagnóstico. Tú de frente piensas diabetes tipo 2, ¿no? Y das glibenclamida, metformina y no hay respuesta. Insulina y de repente siempre fue una diabetes LADA. ¿Cómo haces el diagnóstico? Buscando anticuerpos anti-GAD, anti-insulina, anti-islote, positivo alguno de ellos, listo. Ahí tienes tu diagnóstico de diabetes LADA. ¿Mm? Otra pregunta. Ah, doctor, buenas tardes. Hola. Disculpe, doctor, usted estaba mencionando que exactamente, digamos, bueno, un promedio de tiempo en donde un diabético, por ejemplo, de LADA, desarrolla la enfermedad. Mira, eso de los tiempos es bastante relativo, ¿ya? Es muy relativo. Es muy relativo. Por ejemplo, en esta lámina, esta no. No sé dónde tenía una lámina. Me había olvidado dónde la puse. Este. Por acá hay una lámina. A ver, voy a retroceder. ¿A dónde está esa lámina? Vamos a ver. Su madre. Los tiempos para que el paciente tenga diabetes y sus complicaciones. Esto es relativo.
¿Ya por qué les digo relativo? Porque yo he visto, nadie me ha contado, yo he visto, no he deducido, he visto pacientes que me han hecho glucosas normales en pre y postprandial con insulinas normales, pacientes gorditos, a los 2 meses me han hecho glucosas altas y en 6 meses me han hecho diabetes franca, en 6 meses. Anticuerpos negativos, ni siquiera para decir que tenían diabetes tipo 1. Estos tipos son relativos. Entonces, cualquier tipo, en LADA, teóricamente, puedes ya hacer, puedes tener complicaciones crónicas al diagnóstico. Sí, puede pasar. ¿Cuánto tiempo pasa? Es relativo. Es relativo. Los libros que te dicen, en 5 años, más o menos, es cuando pueden aparecer complicaciones crónicas. Y cada 5 años vas aumentando de estadio de complicaciones crónicas. Eso te dice el libro. Pero yo en la práctica, acá en Cusco, he visto diferente. Si me dijeron un estudio que diga evolución natural de la diabetes tipo 2 en pacientes de la provincia del Cusco, y poder determinar a través de un estudio que nuestros pacientes con diabetes tipo 2 nos pueden hacer complicaciones crónicas de repente en 3 años, de repente en 2, es relativo. Otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Bueno, quizá me estoy adelantando un poco, quizá hagamos más después esto, pero usted mencionó que el signo de acantosis nigricans, la hiperkeratosis, ya está presente en un paciente que está con diabetes tipo 2. Y si al paciente se le diagnostica muy temprano y se le da el tratamiento adecuado, esas manchas o este signo puede Desaparece, desaparecer. por supuesto. Claro que sí. Puede desaparecer, por supuesto que sí. Pero para eso hace falta que el paciente baje de peso. Para eso hace falta que el paciente, a ver, déjame, estoy buscando acá, que baja de peso, baja la insulinemia y las manchas pueden llegar a desaparecer. Sí, tengo un par de pacientes que les ha desaparecido, pero no es fácil. Es tranca, pero sí puede pasar, claro que sí. Otra pregunta. Doctor, gracias. No es la habitual, pero sí puede pasar, claro que sí. Doctor, buenas tardes. Hola. Doctor, una cosita. Bueno, un paciente diabético, por decir en caso, sufre un traumatismo. Bueno, vi que generalmente le dan corticoides, ¿no? Para su tratamiento. En este caso, o sea, sabemos que el corticoide puede complicar la diabetes y toda la glucosa. En este caso, ¿se le podría dar insulina en caso se complique el nivel de glucosa? Por supuesto. Por supuesto, claro. Y podría causarse una dependencia No, por la decir, insulina no genera dependencia. de insulina. No, la insulina no genera dependencia, bajo ningún punto de vista. No, eso es un concepto erróneo. Ya, doctor. Pero si en caso el paciente consume solamente, por ejemplo, metformina nada más, Ajá. y no tiene ese riesgo de que ya le pongan insulina. Sí. Ojo, mira lo que tú me estás diciendo, ¿ah? Tiene riesgo del que le pongan insulina. No hay riesgo para usar insulina. Es que la insulina no es una enfermedad, es una terapia. ¿Ya? Ya van a ver cuando hagamos tratamiento cuándo hay que usar insulina, cuándo no. A la gente no le gusta usar insulina. Es posible que un paciente que tiene su diabetes controlada con su metformina, qué sé yo, ¡pum!, le da apendicitis, le da COVID, se hospitaliza y la diabetes ¡pum!, se dispara. Sí, eso pasa común. Eso es común. Eso es común. Le da su infarto, su DCB, su pancreatitis, o le da su, no sé, su apendicitis, su peritonitis, su neumonía X, y de lo que estaba controladita en casa, se descontrola en el hospital. Y está con 300, 400. Su terapia era metformina, pero ahora por la hiperglicemia tienes que darle insulina en la hospitalización. Sale del cuadro y la glucosa otra vez se normaliza. Eso pasa, es común eso. Pero recuerda, no hay riesgo de usar insulina. No leen así, no sean así. A ver. Un momento, muchachos. Déjenme ver si me queda, a ver, un ratito, ¿sí? Les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Dime, Mayu, tenías la mano levantada, cuéntame. Doctor, buenas tardes. Doctor, en el caso, por ejemplo, de las complicaciones como la cetocidosis diabética y las
los estados hiperosmolares, o sea, en teoría, bueno, no podríamos utilizarlo para saber la causa de diabetes, si es tipo 1 o tipo 2, ya que usted dijo que como la epidemiología aquí es diferente, no sería muy útil para hacer la distinción o si se podría ver solo Por en el ejemplo, ámbito. te llega un paciente que tiene cetoacidosis y es gordo. Es tipo 2. Ah, claro. Es tipo 2. O es un paciente que sale de la cetoacidosis diabética y en un mes tú lo ves con metformina y con glibenclamida, sin usar insulina y está con glucosa normal. Era diabético tipo 2. Y de esos hay varios. Un montón, un montón. Mira, justamente el tema que vamos a tocar ahorita es cetoacidosis diabética. Y ustedes van a entender en esta clase cómo la cetoacidosis diabética del diabético tipo 1 es fácil de tratar, es muy sencillo. En el diabético tipo 2 es más complicado, más complejo, por ejemplo. Ahora les vamos a mostrar. A ver, vamos a tocar entonces ahorita cetoacidosis diabética. Es un tema muy bonito, así que quiero que presten atención. Disculpen chicos, me han regalado café de chanchamayo. Oye, qué rico que es, ¿ah? Caracho. Qué rico que es, ¿ah? Es una droga, Dios mío. Qué marihuana y alcohol, ni cacho cuartos, güey. El café, carajo, qué rico que es este café. A ver, espérenme un segundo, muchachos. O sea que están pidiendo mejores condiciones laborales. Qué chistoso. Piden mejores hospitales. Que la universidad pueda pagar a los asistentes en el hospital o motivarlos de alguna manera para que estén a cargo de los internos. ¿Mm? Doctor, ¿puedo hacer una pequeña pregunta? Es que tengo una pequeña duda. Claro que sí, dime. En la diabetes tipolada, normalmente son Ajá. a pacientes de menor edad y cuando le da ese, como dice, ¿no? Que va cayendo la masa de células beta, entonces Ujú. le da manifestación de polidips y poliuria también. Mm, Claro, claro. constantemente, ¿no? Ujú. ¿Y hay alguna casualidad de que le pueda dar a personas mayores también ese diabetes LADA? Claro que le puedo dar, claro que sí. Tenemos gente con diabetes autoinmune que tiene 70 años, ¿sí? Sí, claro que sí. Todo es posible. Todo es posible. Ahora, a veces hacemos pruebas especiales para ver ante qué tipo de diabetes estamos, ¿ya? Pero me estoy adelantando un poco, como van a ver en tratamiento, lo que me interesa es, más que saber qué tipo de diabetes es, lo que me interesa es que esa diabetes esté controlada. No importa si es gestacional, si es secundaria, si es LADA, esa diabetes tiene que estar controlada para que no se complique. ¿Lograste eso? Particularmente a mí, tipo 1, tipo 2, ¿sabes qué? No sé, pero estás controlado. Y eso es lo que a mí me interesa. Porque a veces, para diagnosticar diabetes tipo 1, algunos colegas pues así lo hacen, anticuerpos le piden al paciente, un paciente que te gana 30 soles al día, no te va a poder hacer una prueba que te cuesta 300 soles, se va a quedar 10 días sin comer. A veces no hacemos las pruebas, porque el paciente no lo puede pagar, el hospital no los hace, entonces me quedo con la duda. Oye, este paciente tipo 1 tipo 2 no sea, pero está controlado. Está controlado. Todos son los de insulina, tantas unidades, tiene 80 de glucosa, está cañón el paciente. ¿Qué tipo de diabetes es? No sé. A veces me pasa eso. Ujú. A ver, vean esto. ¿Qué cosa es cetoacidosis diabética? Así como tienes hipertiroidismo y una manifestación extrema se llama tormenta tiroidea, así como tienes hipotiroidismo y una manifestación extrema se llama coma mixedematoso, igual la cetoacidosis diabética es la forma extrema de diabetes. La forma extrema de diabetes. ¿Mm? Donde existe hiperglicemia, es la mezcla de tres componentes. Hiperglicemia por un lado, ¿m? Que cada componente de la cetoacidosis puede presentarse solo. Hiperglicemia, por ejemplo, en el diabético tipo 2 o tipo 1, que cualquier tipo de diabetes, en un estado o por estrés, por ejemplo, más acidosis metabólica, no respiratoria, metabólica.
cuando tienes acidosis láctica o por salicilismo, o la acidosis típica del paciente urémico, o la acidosis hiperclorémica, son tipos de acidosis que pueden hacer que un paciente X tenga acidosis, causas aisladas de acidosis. Pero acidosis más metabólica, más hiperglicemia, o eso puede ser cetoacidosis. Durante la pandemia había muchos pacientes que ingresaban con acidosis respiratoria, un pulmón totalmente comprometido. Y nos salían en las definiciones, nos salían en los exámenes de AGA electrolitos un pH bajo, el paciente estaba en acidosis. Entonces muchos colegas, porque durante la pandemia, como les decía, ¿no? A los internos los dejaron ir. Y vinieron colegas jóvenes, a hacerse cargo de la pandemia, de la parte crítica de la pandemia, más el personal del hospital, y veíamos cómo habían pacientes que eran catalogados como cetoacidosis diabética. Y tú veías al paciente, oye, esto no es cetoacidosis, este es un paciente diabético que tiene acidosis respiratoria. Este paciente se va a morir ahorita, metan la máquina, si no, y se murieron varios. Pues recuerden, la acidosis que acompaña a la cetoacidosis diabética es metabólica, no respiratoria. Más, aquí en la lámina, no sé por qué no salió, aumento de cuerpos cetónicos. ¿Qué ocurre cuando hay polisemia cetótica, típica del alcohólico, la cetosis del alcohólico, la cetosis de ayuno, etcétera, etcétera? O del paciente que tiene muchos vómitos, ya. A ver, para que puedan entender un poquito más esto. El paciente que tiene ayuno prolongado, por ejemplo, no sé, yo hoy día no desayuno, no almuerzo, no ceno. Empieza el cuerpo a desarrollar lipólisis para liberar ácidos grasos y estos se convierten en cetoácidos y se convierten en una fuente alternativa de energía. Ustedes me hacen huelga como no les van a hacer caso en vuestro pliego de reclamos, ustedes van a hacer huelga de hambre, listo, huelga de hambre. 4 días de huelga de hambre, ustedes no les va a pasar nada, no van a hacer hipolisemia. Lo que van a hacer es cetosis, la cetosis del ayuno, que es una forma compensatoria por la cual el cuerpo adquiere energía. Pero cuando tú tienes hasta aumento de cuerpos cetónicos, más hiperglicemia, o sea, tienes ¿cómo les cuento? El nutriente primario aumentado, más el nutriente secundario aumentado, esto es absurdo. Cuando tú haces ayuno, no tienes hiperglicemia, aumentan los cuerpos cetónicos como una fuente alternativa de energía. Acá tú tienes a la fuente primaria de energía aumentada y la fuente alternativa de energía también aumentada. Eso es absurdo. Eso significa ¿qué cosa? Hipoinsulinemia más acidosis metabólica, cetoacidosis diabética. ¿Ya? A ver, creo que tenía, no sé si tengo por acá, no lo tengo, así que lo voy a desarrollar con ustedes. ¿Qué cosa ocurre en la cetoacidosis diabética? A ver, déjenme ver Acá he perdido algunas láminas, estoy un poquito molesto por eso. ¿Dónde está esta vaina? Acá. A ver. Ya. Voy a tratar de explicarlo en palabras y quiero que ustedes, voy a tratar de buscar una lámina, a ver que me ayuden, para que ustedes me entiendan un poquito mejor. Diabetes tipo 1, tipo 2, a ver, ¿cómo les explico? Tengo que hacer una lámina, caramba. ¿Dónde está mi lámina? A ver, por si acaso. A ver, déjame ver. De una pizarra ahorita se les escribiría, pero no, encima de mi computadora se me ha colgada. Hay que ser así. A ver, me voy a esto más. Yo les contaba a ustedes, atentos con lo que les voy a contar, porque no figura en la lámina, yo les contaba a ustedes que la insulina es la principal sustancia con poder anabólico conocida. Que la insulina está en equilibrio con las hormonas contrarreguladoras, que son habitualmente hormonas catabólicas. Entonces, en un plato de la balanza tengo hormonas anabólicas y en otro plato de la balanza tengo hormonas catabólicas. La única hormona anabólica se llama insulina. Y en el otro plato de la balanza, imagínense una balanza de 2 platos,
con cualquier balanza, encuentro a las 4 hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son esas 4 hormonas contrarreguladoras? ¿Están viendo la lámina, chicos, o estoy hablando solo yo? No, no estamos viendo, doctor. ¿No se ve la lámina? Es de lo que Según está. No, doctor. Está en patogénesis. ¿Cómo? De patogénesis. Patogénesis, claro, a eso me refiero. Patogénesis. Vamos en patogénesis. Sí, ahí estamos. Déjame ver si puedo. Ay, me olvidé qué lámina era esta. ¿Qué lámina esta no es? Esta tampoco es. Aquí estamos. A ver. Voy a, si puedo, tener que hacer esto. Vamos a añadir, vamos a ver si el sistema me permite, una nueva diapositiva, ¿ya? Ahí está. Aquí tengo una nueva diapositiva. Vamos a ver. Y tú me vas a ayudar. ¿Qué es esto? Una flecha. Muy bien. Muy bien, chicos. Estamos bien. Y yo acá les muestro. Aquí está la insulina. La flecha me dice la cantidad de insulina, ¿de acuerdo? Ya está. Creo que sí me lo van a poder entender un poquito mejor. Tendré que fabricar la diapositiva a ver qué me queda. Yo acá voy a poner lípidos. Más arriba de repente, no tan abajo. Yo acá voy a poner proteínas. Yo acá hay proteínas. Vamos a poner un poquito de color. Colorcito, con colorcito de más bonito. Ya pues, colorcito, cada más. Ahí está, vamos a ver colorcito. Con colorcito de más bonito, lógico. ¿Sabes? Colorcitos. Ahí está. Lípidos, proteínas. Estoy haciendo la demostración delante de ustedes, caramba. A ver, colorcito. Amarillito de nuevo. Ahí está, simpático. Le ponemos. Ahí está. Y acá le pongo carbohidratos. Carbohidratos. Voy a poner así, con colorcito igual. Ahí está. Ya que yo tengo la insulina, déjeme ver esto de acá, tiene que ir en negrita. Ya. Y aquí tengo la insulina. Ya, la insulina representa la flecha azul. Entonces vamos a dar a la insulina un colorcito azul. Ahí está. Y les voy a colocar esta flecha. Ahí está la flechita. A ver. ¿De qué color quieren? Ajá. ¿De qué color quieren? No dice nada de colores, caramba. Vamos a estar de acuerdo con nuestra época, ¿ya? Rojo comunista. Ahí está, rojo comunista. Tanto sean comunismo. Eso es una mentira, güey. ¿Está viendo la lámina? ¿Se ve, no es cierto, la lámina? Ya. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora escuchen lo que les voy a decir. La insulina es la principal sustancia anabólica. Si es anabólica, es anticatabólica. ¿Qué significa anabolismo? De ladrillos construyes paredes. ¿Qué es catabolismo? De paredes, lo destruyes y construyes, mejor dicho, y lo deshaces en ladrillos. El anabolismo construye, el catabolismo destruye. Ya. La insulina es anabólica con toda sustancia, carbohidratos, proteínas, lípidos, con todas. Entonces acá quiero que vean ustedes esto. La cantidad de insulina que necesito para mantener anabolismo de los carbohidratos y, por supuesto, la anticatabolia de los carbohidratos, o sea, para que no se degraden los carbohidratos, es, por ejemplo, X. Vean que es una buena cantidad de insulina. La cantidad de insulina que necesito para que las proteínas no se me degraden aminoácidos es un poquito menos de la que necesito para mantener carbohidratos normales. Pero la cantidad de insulina que necesito para que los lípidos no se me destruyan y no aparezca lipólisis es pequeñita. Es pequeñita. Pequeñita.
Entonces, en el diabético tipo 2, ¿tengo insulina o no tengo insulina? Acá, todo lo Sí, solo. sí, Hay insulina, pero hay poco. Pero hay. Hay poco, pero hay. Al inicio de la enfermedad va a haber mucha insulina. Ustedes entenderán que una complicación tipo cetoacidosis diabética requiere un tiempo en su evolución. Va a haber un momento en que el paciente va a tener poca cantidad de insulina. A eso se refiere esta lámina que yo les contaba. Hay deficiencia absoluta de insulina. En el diabético tipo 1 no tengo insulina. No hay insulina. Por lo tanto, los lípidos que van a sufrir catabolia y aparece lipólisis. Y con la lipólisis, ¿qué cosa hay? Degradación de los grasas a ácidos grasos y de estos a cuerpos cetónicos. ¿Está? En el diabético tipo 2, sin embargo, tengo un poquito de insulina, suficiente para mantener lípidos sin lipólisis, pero insuficiente para mantener glucosa normal o mantener o inhibir la proteólisis. ¿Se entiende la diferencia en la cetoacidosis diabética del diabético tipo 1 y tipo 2? Les vuelvo a contar, en el diabético tipo 2 tengo suficiente cantidad de insulina para evitar lipólisis. En cambio, en el diabético tipo 1 no tengo insulina y no puedo evitar lipólisis. Este es el fundamento por el cual la cetoacidosis diabética tiene que ser más común y patrimonio del diabético tipo 1. ¿Que es verdad? Sin embargo, aquí en Cusco, en Lima, en Tarapoto, en Trujillo, en Quito, en Santiago, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en México, en Chihuahua, en cualquier ciudad de Latinoamérica, los diabéticos la cetoacidosis diabética que llegan a la emergencia son diabetes tipo 2. Entonces, este concepto que acá estoy explicando no se cumple. ¿Qué cosa pasa entonces en un diabético tipo 2 para que me haga cetoacidosis diabética? Ocurre lo que se llama una deficiencia relativa en la acción de la insulina. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Vamos a ver si puedo. A ver. Ay, si tuviera una pizarra, eso es lo bueno de las clases presenciales. Con una pizarra la hago linda. La entenderían mejor. Acá no puedo dibujar. Acá no puedo dibujar. A ver. Vamos a ver si podemos dibujar algo. Vamos a ver si podemos dibujar algo. Ajá. Ajá, vamos a ver, para que me puedan entender. Mira, yo lo que tengo que estar buscando para que ustedes me puedan entender, porque yo puedo seguir pasando la clase y tal, me entiende, no me entiende, pues, ¿qué vamos a ver? Y no se trata de eso, se trata de que me entiendan. Esta foto está bonita, esta está mejor, ya, esta es la que vamos a usar. A ver, compadre, ¿cómo es? No, no es lo que busco. No es lo que busco. Ahí vamos a ver esto. A ver, quiero que vean esto, chicos. Ya. Ahí está, una balanza. Está bonita la balanza, ¿no es cierto? Estas son balanzas antiguas, pues, que antes usaban. Ahora, imagínense esto. Hasta pierdo tiempo, caramba. En un plato de la balanza tengo insulina. En un plato de la balanza tengo insulina. Eso no te hace bien. Insulina. Ya está. ¿Qué pasó? ¿Ves? Ya está. Y en el otro plato de la balanza tengo, lo que les voy a poner, hormonas no hermanas, ¿ah? Hormonas contrarreguladoras. Ahí está. Pues se escribe, carajo, no quiere escribir. Ahí está. Hormonas a ver cómo vamos a ver, ¿sí? Contrarreguladoras.
A ver. Entonces así. Ajá. En negrita. Perfecto. ¿Dónde está esta vaina? Ya. Ya está. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya, qué bueno. Ya. Lo que les quiero explicar es lo siguiente. Normalmente existe un equilibrio entre la insulina y todas las otras hormonas contrarreguladoras. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las contrarreguladoras? Hormona de crecimiento, cortisol, catecolaminas, glucagón, que es la más contrarreguladora de todas. ¿Qué hace la insulina? Es antilipolítica. ¿Qué hacen las contrarreguladoras? Son prolipolíticas. Entonces, normalmente existe un equilibrio. ¿Qué pasa en un diabético tipo 1? No hay insulina y listo, se acabó. Hay lipólisis, este gráfico que estaba contando acá, hay lipólisis y por lo tanto tengo cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa en un diabético tipo 2? Que es la gran pregunta de todos. ¿Qué es lo que pasa en un diabético tipo 2? Un diabético tipo 2 puede tener durante su evolución una reducción de la cantidad de insulina, por lo tanto el equilibrio se empieza a romper o puede pasar también lo siguiente: aumento de hormonas contrarreguladoras. Para vuestra información, las hormonas contrarreguladoras son hormonas de estrés. Y cuando te enfermas con COVID, por ejemplo, con infarto, por ejemplo, con una, no sé, cualquier enfermedad crítica, vas a tener aumento de hormonas contrarreguladoras. Si aumenta la hormona contrarreguladora, ¿qué cosa aumenta? Aumenta el efecto lipolítico contra el efecto antilipolítico de la insulina. ¿Entienden el juego? Entonces, un diabético tipo 2 puede tener, como dice acá la lámina, una deficiencia relativa de insulina en relación a un aumento de hormonas contrarreguladoras. Claro que sí. Pues yo tengo diabetes tipo 1, pero tipo 2, nunca me enteré del diagnóstico, sigo comiendo igual, pero tener que ese 50% que no sabe que tiene diabetes tipo 2 y plum, le agarra COVID. Y el COVID aumenta hormonas contrarreguladoras y va a aumentar mucho más de lo que está aumentando la insulina ante una célula beta que ya está venida a menos por tanto tiempo de enfermedad. Aumentan hormonas contrarreguladoras por el estrés y aparece lipólisis y con eso cetoacidosis diabética. Ahora entienden por qué el diabético tipo 2 me hace cetoacidosis. ¿Se entiende? Por estrés. Aparte, exacto. Aparte que hay algunos pacientes que sin un estrés de una enfermedad me pueden hacer cetoacidosis sin ser diabéticos tipo 2. ¿Qué cosa ocurre ahí? Ocurre un fenómeno que se llama glucotoxicidad. Y eso acá se lo voy a colocar para poderme acordar. Es un concepto más de especialidad, pero no es mala idea que ustedes lo sepan. Glucotoxicidad. Puede haber un fenómeno que se llama glucotoxicidad. ¿Qué es el fenómeno de glucotoxicidad? Es una célula beta que ya no trabaja como antes por el aumento de la glicemia. O sea, el aumento crónico de la glucosa lleva a que el paciente tenga una menor capacidad de secreción de insulina. Y eso que el aumento de la glucosa es el principal estimulante de la secreción de insulina. Pero si tengo un aumento crónico de la glucosa, mucho tiempo elevado, la célula beta, sin morirse, sin sufrir apoptosis, deja de funcionar. Pero aparece una insulinopenia, aumentan hormonas contrarreguladoras, aumenta lo que se llama lipólisis y aparece la cetoacidosis diabética en diabéticos tipo 2, sin evento concomitante, sin estrés. Eso explica por qué el 90% o más de los pacientes con cetoacidosis diabética acá en Latinoamérica son diabéticos tipo 2. Pero si tuviéramos 100 diabéticos tipo 1 versus 100 diabéticos tipo 2, y solamente lo comparo esos dos grupos, obviamente voy a tener más cetoacidosis diabética en el diabético tipo 1. Lo que pasa es que también aquí en Latinoamérica, por cada 100 diabéticos tipo 2, habrá pues uno con diabetes tipo 1. Es mucho menos frecuente. Eso hace que la cetoacidosis que vemos aquí en Latinoamérica es más frecuente en el diabético tipo 2. Déficit de insulina, absoluto relativo, como les contaba,
Eso va a hacer que se capte menos glucosa, aparece la glucosa alta. Esto hace que el hígado empiece sus etapas catabólicas, y aparece glucogenólisis y gluconeogénesis, lo cual va a hacer liberar más cantidad de glucosa por parte del hígado. Y en el tejido adiposo, lipólisis. Y la lipólisis libera ácidos grasos. Y los ácidos grasos van al hígado y se convierten en cuerpos cetónicos. Aquí tengo cuerpos cetónicos aumentados en sangre. Y eso ocurre en un paciente con cetoacidosis diabética. Creo que lo vamos a entender mejor ahora con lo que les acabo de contar. Lo vamos a entender mejor en esta lámina. Esta lámina. No es lo mismo estado hiperosmolar que cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar, que es la lámina que están viendo, es típica, mejor dicho, teóricamente típica, mejor hablemos así, del diabético tipo 2. Tengo un paciente con diabetes tipo 2, aparece un evento desencadenante, o a veces sin la insulina cae, aumentan hormonas contrarreguladoras, todo lo que les he contado, entonces se baja la captación de glucosa, lógico, aumentan contrarreguladoras, baja la insulina, baja la captación de glucosa por parte de los diferentes tejidos, la glucosa se acumula dentro de las células, perdón, fuera de las células, y aparece aumento de la osmolaridad dependiente de glucosa. Aumenta la osmolaridad. Esta glucosa aumentada en cantidad va a generar, se escapa por la orina y va a generar diuresis osmótica. Recuerden que la glucosa jala agua, y si aparece más glucosa en los túbulos renales, va a jalar agua y aparece una diuresis osmótica, exactamente igual como trabaja el manitol. ¿Conocen lo que es el manitol? Chicos, ¿conocen lo que es el manitol? Sí, doctor. Lo que usan en neurología para edema cerebral, por ejemplo. Un momento, muchachos. Me están llamando de la SUNAT. Ya está. Les contaba. Diuresis osmótica, pierdo volumen, pierdo agua, me voy poco a poco deshidratando, conforme va aumentando la osmolaridad, pierdo la sensación de sed, mira lo que ocurre, pierdo la sensación de sed, y al deshidratarme, hago una asomia prerrenal, pierdo electrolitos, y aparece el estado hiperosmolar. Listo, nada más. En el estado hiperosmolar, sin embargo, tengo todavía una pizca de insulina que me evita lipólisis. Entonces no tengo lipólisis. ¿Por qué hablo tanto de lipólisis? Acá lo van a entender mejor con este gráfico. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Solo que hay diabético tipo 1, recuerda, ¿no? Diabético tipo 1, evento secundario. Ojo, puede ser diabético tipo 2 también, por supuesto. Baja la insulina, aumenta hormonas contrarreguladoras, se deja de captar glucosa por parte del cuerpo, aparece la glucosa que se acumula en la sangre, diuresis osmótica, pierdo agua, pierdo electrolitos, pierdo volumen. Al mismo tiempo, la reducción de la insulina y el aumento de contrarreguladoras aumentan el catabolismo proteico, aumentan la liberación de aminoácidos por parte del tejido muscular, por ejemplo. Sustrato ideal para quién? Para la gluconeogénesis, que me hace aumentar más todavía la hiperglicemia. Pero aparece esto acá que está en rojo. Acá tengo insuficiente cantidad de insulina, ni siquiera para mantener lipólisis. Recuerden que la lipólisis la puedo bloquear con una pequeñísima cantidad de insulina. Un diabético tipo 1, y a veces en el diabético tipo 2, porque se rompe el equilibrio con las hormonas contrarreguladoras, aumenta el efecto lipolítico de estas o reduce mucho la insulina y aparece lipólisis. Si hay más lipólisis, se libera glicerol para gluconeogénesis, aumenta la hiperglicemia. Pero sobre todo esto, aumenta cuerpos de ácidos grasos que van al hígado y se convierten en cuerpos cetónicos, aumenta la cetonemia, y cuando la cetonemia aumenta, aparece el componente más importante de la cetoacidosis diabética, que se llama acidosis metabólica, que no hay en el estado hiperosmolar. En el estado hiperosmolar no tenemos acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque hay un poquito de insulina que bloquea la lipólisis. Se acabó. En cambio, en la cetoacidosis diabética, ese poquito de insulina no lo tengo. O el equilibrio se rompió mucho a favor de las hormonas contrarreguladoras, aparece la lipólisis, cuerpos cetónicos, y estos van a generar la acidosis metabólica. Por eso es acidosis metabólica. No respiratoria, no por aumento de CO2, es metabólica por aumento de cuerpos cetónicos.
Y ahí tiene la explicación. ¿Por qué es importante hablar de lipólisis entonces? Porque la presencia o ausencia de lipólisis me va a decir si es que hay o no hay cetoacidosis diabética. Si hay mucha lipólisis, va a haber acidosis metabólica. Claro que sí. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del paciente con diabetes? Polidipsia, poliuria, polifagia, ¿no es cierto? Pérdida de peso, visión borrosa, eso ustedes ya saben. Eso han hecho en semiología. Ahora, yo les pregunto, yo les cuento, mejor dicho, cuando hay aumento de cuerpos cetónicos, el aumento de cuerpos cetónicos con un poquito que te bloquea, no, con un poquito no, te bloquea el apetito. Entonces, el paciente que ingresa con cetoacidosis diabética ingresa con polidipsia, poliuria, pero no tiene polifagia. Por el aumento de cuerpos cetónicos. Tiene más bien hiporexia o anorexia, no quiere comer. Oye, pero debería comer, polifagia debe haber. No, no aparece. ¿Qué te indica eso? Ojo, aumento de cuerpos cetónicos, o sea, lipólisis, o sea, una cetoacidosis diabética inminente de repente ya presente. Eso te indica eso. ¿Entendieron esta parte, chicos? Van a entender diagnóstico y van a entender terapia. ¿Se entendió? Sí. Al mismo Sí, doctor. tiempo, cuando tengo déficit de volumen, ¿puedo tener menor presión de perfusión? Sí. Si hay menor presión de perfusión, puedo tener parte de tejido, de cualquier parte, tejidos que van a tener que empezar a hacer metabolismo anaerobio. Sí. Y cuando hay metabolismo anaerobio, se libera ácido láctico. Y eso puede empeorar la acidosis metabólica. Entonces, criterios diagnósticos. Es simple, con lo que saben ahora, es simple. La cetoacidosis diabética puede ser leve, moderada o severa. En el estado hiperosmolar hay uno solo. Ya. ¿Cómo está la glucosa? El componente menos importante en la cetoacidosis diabética es la glucosa. Porque la glucosa, leve, moderado o severo, habitualmente va a estar por encima de 250. O sea, está alta, pero no mucho. Pero en el estado hiperosmolar, típicamente va a estar por encima de 600. O sea, la hiperglicemia es más severa, es más intensa en el paciente que tiene estado hiperosmolar, más que en el paciente que tiene cetoacidosis diabética. Entonces, en el paciente con estado hiperosmolar, la glicemia es extremadamente importante. En el paciente con cetoacidosis diabética, la glicemia no es tan importante. Es más, hay pacientes con cetoacidosis diabética que... yo les cuento, a ver. Si tienes un paciente con glucosa de 200, de acuerdo a esta lámina, es imposible que te haga cetoacidosis diabética, ¿no es verdad? Pues les cuento que pueden haber pacientes con glucosa de 200, 150, 100 que tienen cetoacidosis diabética. Es que la glucosa no es lo más importante. Lo más importante de la cetoacidosis diabética es el pH. Leve cuando te baja por debajo de 7.3 a 7.25, moderado de 7.24 a 7, severo menor a 7. En el estado hiperosmolar típicamente es un pH que está por encima de 7.3, como ven ahí. El bicarbonato, si es una cetoacidosis, si es una acidosis metabólica, entonces el bicarbonato tiene que bajar, pues. Y en la leve tengo un bicarbonato que está entre 18 y 15, en la moderada la tengo entre 15 y 10, y en la severa la tengo por debajo de 10. Y en el estado hiperosmolar siempre está por encima de 15, el bicarbonato. Aquí está, hay un error acá en este signo. Cuerpos cetónicos. ¿Dónde cuerpos cetónicos? En la cetoacidosis diabética, por supuesto. Tanto en orina como en sangre. En el estado hiperosmolar puede haber cuerpos cetónicos que se liberan, pero insuficientes para mover el pH. Esta pequeña cantidad. La osmolaridad sérica en la cetoacidosis es variable. Puede aumentar como puede bajar. En el paciente que tiene estado hiperosmolar, por definición, tiene osmolaridad plasmática efectiva, o sea, 2 veces sodio más glucosa entre 18 punto, 2 veces sodio más glucosa entre 18 punto, nada más, ya. Esa es osmolaridad efectiva, nada de potasio, nada de nitrógeno, nada de boom. Una osmolaridad sérica por encima de 320 es diagnóstico de estado hiperosmolar junto con una gran glicemia. El anion gap, la brecha aniónica, obviamente es tremenda en cualquier acidosis metabólica. Y mientras más severa sea la cetoacidosis,
más alto es el anion gap. Tenemos pacientes en el hospital que tienen 20 de anion gap. En cambio, en el estado hiperosmolar, el anion gap no se eleva mucho. En el estado hiperosmolar, típicamente vamos a tener estupor y coma. En cambio, en la cetoacidosis diabética, cuando es leve, el paciente está alerta, con polidipsia, poliuria, a veces ni siquiera tiene mucha polidipsia y no tiene mucho apetito, o puede estar medio somnolientos, o pueden estar en coma, cuando son cuadros severos. En los cuadros severos, cuando hay coma, o mejor dicho, el hecho de que tengan coma, le da pues el nombre que tiene esas complicaciones. La gente, ¿cómo la conoce? Coma diabético. Ese término médicamente no existe, pero coloquialmente sí. Al paciente tú le dices, oye, si no te cuido vas a ser coma diabético, y le tiene miedo a coma diabético. Uy, no quiero ser coma diabético. Esto es el coma diabético que la gente habla. ¿Ya? Entonces, recapitulando para terminar, en la cetoacidosis diabética, ¿qué es lo más importante? La acidosis metabólica, que va siempre con handicap alto. No es importante la glicemia. Por favor, métanse eso en la cabeza. No es importante la glicemia. En cambio, en el estado hiperosmolar, no es importante el pH porque no hay acidosis metabólica. Lo importante, ¿qué cosa es? El aumento de la osmolaridad plasmática, habitualmente por aumento de la glicemia. Y eso es todo. Y eso es todo. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene reducción del pH por causas metabólicas, el paciente cómo va a compensar desde el punto de vista respiratorio. Con aumento de la frecuencia respiratoria y va a ser taquipnea. Entonces, es típico que un paciente que tiene cetoacidosis diabética entre moderado severo o severo, tiene taquipnea y te respira así. Y te respiran así. Así llegan a la emergencia. Está despierto y quiere tragar aire. Está saturando normal, satura 100 incluso. Pero está tardando de barrer CO2 para compensar el pH que inexorablemente está bajando. Ya. Preguntas hasta acá, chicos. Vamos a grabar esta clase. No voy a grabar esto. Pregunta, Doctor, yo tengo muchachos. una pregunta. Buenas Dime. tardes. Hola. Doctor, un punto de corte de 250 y 600 dijo que, por ejemplo, dijo que podía existir cetoacidosis con glicemias menores a 250, ¿no? Sí, sí, a eso se llama cetoacidosis euglicémica. Ese gráfico que les he mostrado, vamos a repetirlo, ya no me acuerdo dónde lo he dejado. Ese gráfico que les he mostrado, tampoco está acá. Ajá, mira cuánto nos falta, y falta un montón. Esto lo he sacado de la última revisión que ha habido sobre cetoacidosis diabética, que fue todavía del año 2001, hace 21 años, que sigue siendo la misma, por si acaso, actualizaditos. Ya, en esa guía de práctica clínica, te menciono esta cifra. Ahora yo te digo, llega un paciente a la emergencia, referido de la posta de, no sé, de Acomayo, donde lo ha recibido el colega, el médico general lo ha recibido, y le ha puesto insulina, y lo manda al hospital. Con la insulina la glucosa bajará, claro, va bajando, va bajando, va bajando. Va bajando la glucosa. Y nos ha pasado, llega al hospital con 150, pero tiene pH 7.10, y tiene bicarbonato 12, y tiene anion gap 14. ¿Qué es? Si tú te dejas guiar por la glicemia, no vas a saber que es un paciente que tiene cetoacidosis. Recuerden, el nivel de glicemia es lo menos importante en la cetoacidosis diabética. Habitualmente tiene glucosas altas, es lo habitual, pero una glucosa por debajo de 250 no te descarta cetoacidosis diabética. Un pH que se encuentre por encima de 7.3 te descarta por definición cetoacidosis diabética. Por definición. Otro concepto más. Imagínate un paciente que viene a la emergencia, que nos ha pasado, con grandes glucosas, cetoacidosis, pum, su examen de agar y electrolitos, y me sale un pH de 7.31. Me sale un bicarbonato de 19. Me sale un gap de 13. O sí, 13. ¿No? 13. Ponle 9 mejor, 9. ¿Es cetoacidosis? No. ¿Cumple con algún criterio? Con ninguno.
pero está a punto de entrarnos, ¿verdad? Ya está con 7.31 el pH, está con 19 bicarbonato. Este me entra ahorita, para que vean que estos puntos de corte, así como son arbitrarios, no deben cegarnos al momento de evaluar un paciente. Cuidado que te llegue la emergencia, uno que te diga 7.31, este no es cetoacidosis. Oye, le falta una pizca para entrar. Esto es relativo, por supuesto. Otra pregunta. Doctor, perdón, y en caso, digamos, de que la glucosa exceda los 600, digamos, en un paciente que tiene una acidosis, cetoacidosis, ¿no? Que ya lo hemos visto con insomnio, GAP y así. Entonces, como dijo, puede ser un trastorno mixto, Por digamos. supuesto, claro que sí, claro que sí. ¿Cuántas veces tratamos mixtos habitualmente? Tiene glucosa de 1000, 1000, con pH 7.2. ¿Qué es? ¿Ceto o estado hipermolar? Son los dos. Es un estado mixto. Obviamente el estado mixto es más peligroso por el aumento de osmolaridad. Eso es peligroso. Para ese cerebro es muy peligroso. Ya, chicos. Vamos a hacer clase el próximo jueves. Lean esta parte que es bien bonita, como les contaba. Esta parte me la entienden y van a entender muy bien la terapia. La terapia es sencilla. La terapia es fácil. La terapia ha tenido algunos cambios en estos últimos meses que les voy a contar en la clase que viene. Ya, chicos, hasta acá nomás entonces, ¿ya? Mañana espero el grupo de práctica a partir de las 8:30, creo que va a ser, no sé quién está en el grupo de práctica. Ya, muchachos, hasta mañana entonces. Gracias, doctor. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, Chao, muchachos.